10:34, Milenio 3, os habla Iker Jiménez, al frente de un magnífico equipo compuesto por Carlos Barroso, Katia Rocha, Carmen Porter y hoy Javier Rodríguez a los firmes mandos técnicos. Terrible, ¿verdad? Estos temas a mí sí que me dan miedo, personalmente. Mucho más quizá que otros en los que las personas ven cosas, interpretan cosas. Esto es profundamente real. ¿Sabéis que en nuestro segundo especial de cada madrugada, siempre de 3 a 4, hemos inaugurado una sección con leyendas urbanas, de gran éxito, por cierto? Esto podría ser parte de la leyenda urbana. Mucha gente ha escuchado la historia, estoy seguro que ustedes también, de esa persona que, vamos a decir, conoce a una chica, suele ser una chica el personaje de la leyenda, siempre ocurre a un amigo de un amigo, se acuesta y se despierta, y al despertarse ve una cicatriz y que le falta un riñón. No sabemos nunca si esto ocurrió de verdad o no, pero se cuenta en todo el mundo. Lo que también parece cierto es que las últimas noticias, hoy mismo tengo entre las manos un reportaje del semanal del diario ABC, hablan de tráficos de órganos en China. Lo que es cierto es que parece que hay una intensa mafia de auténticos ladrones de vida, como decíamos, que incluso han llegado a matar a personas, a gran cantidad incluso de niños, como es el caso de Afganistán, entre los años 92 y 98. Personas como en el caso de Peshawar, en esos años que he descrito, que se acercaban con cimitarras, imagen típica de la muerte, con velos negros, y que por lo menos hay 300 casos denunciados de niños evidentemente sacrificados, en algunos casos con, vamos a decirlo así, el permiso de las madres a cambio de 10.000 rupias, unos $200, para ser extirpado el hígado, el bazo, otros elementos. En Chile, el diario de las noticias de Chile, hace bien poco, hace una semana escasamente, cuando preparamos este programa, nos hemos dado cuenta que está muy alertado. Y está muy alertado porque una red de supuestos holandeses, o que se hacen pasar por holandeses, de pelo albino, aspecto nórdico, en la región séptima de Chile, en pleno desierto, han interrogado a varias personas, ofreciendo $46.000, 8 millones de pesetas más o menos, a cambio de un riñón. Se acercaban a las personas más pobres de algunas aldeas y intentaban convencerles, curioso trato, curioso negocio, para ir a algunas clínicas clandestinas y extraer algunos órganos que según ellos no eran vitales. El portal chino de internet NetEasy ha sido acusado de traficar con córneas, pulmones, riñones e hígados. Venta ilegal en la que en la mayoría de las ocasiones son personas con muy pocos recursos los que ponen a disposición su propia vida. Así está el patio cuando la semana pasada, ya intentando barruntar este programa, yo me acercaba, y tengo que decirlo, a la grabación de unos cortes de un programa de decir periodismo taurino en este país y decir prestigios y niveles, decir Manolo Molés. Y yo, que soy oyente hace muchos años de Manolo Molés, me acercaba por los estudios y lo veía sinceramente con la cara angustiada. Me acerqué a escuchar y escuché una historia horrible, una historia que, como tantas otras, habíamos ya olvidado y que gracias a él, en este caso Milenio 3, recupera. Era la historia de este torero, de este último caso, con un español como protagonista del tráfico supuestamente de órganos. Manolo Molés, aquí en el estudio en la cadena SER. Bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, Iker. La pregunta sería, bueno, tan impresionado como yo, mucho más, ¿no? Cuando hablas con ese abogado Marcos García Montes y te cuenta una cosa espectacular. Sí, porque es espeluznante la historia, ¿no? Desde un principio. Y además siempre está, aparte de la barbaridad, del asesinato y de lo que hicieron sufrir al chaval, ¿no? Está el tema del dinero por medio, ¿no? Todo arranca, pues, un chaval que como tantos otros se queda descolgado del circuito de matadores de toros, intenta buscarse la vida como puede en ese tipo de corridas extrañísimas que dan en pequeños pueblos donde apenas hay dinero y donde matan ganado autóctono. Y bueno, lo cierto es que el chaval había conseguido cobrar $1.000 y otros $1.000 de un compañero. Y todo parece que arranca en el momento en que va a una casa de cambio a cambiar algunos dólares por moneda peruana. Y hay una conexión entre la persona que le cambia el dinero y este grupo de serenos, que al final es una especie de mafia, en la que parece que a partir de ahí toda esta tragedia llega buscando fundamentalmente, bueno, pues el dinero a través de lo que llevaba, o el tráfico de órganos, ¿no? Además de una serie de barbaridades, ¿no? Que en vida supusieron una muerte
terrible, ¿no? Le partieron la nariz, le partieron la mandíbula, como tú decías, aparece pelo de mujer en su propio pelo, le cambian los dientes que no son suyos, le matan con unas piedras colocadas en la tráquea. Y bueno, y a partir de ahí parece que además durante un día y pico o 2 días están haciéndole barbaridades, incluso una violación con una porra antes de que muera, ¿no? Y a partir de ahí pues todo lo demás, cuando lo lanzan al mar, el mar lo devuelve y después aparece vacío. Aparece vacío, como dice Manolo Molés, director del programa Los Toros, y nos ha ocurrido una cosa estremecedora, y es que, sinceramente obsesionados por este asunto, nos hemos puesto a buscar en todo tipo de archivos y hemos encontrado un documento que no tienen ni los abogados ni los forenses, y que por supuesto hemos remitido rápidamente, y es que el cuerpo evidentemente aparece vacío, y la Gerencia de Relaciones Públicas, en nota de prensa número 179/2002, de los médicos legales de la morgue de Lima, donde se hace la primera autopsia a este hombre, dicen, y esto no se ha difundido en España, dicen que enviaron el cadáver con todos los órganos. Lo cierto es, como dice Manolo, llegó vacío. Y hemos hablado con el forense que practica la autopsia de ese cuerpo, ni más ni menos que don José Antonio García Andrade, psiquiatra forense, conocido como uno de los más prestigiosos de Europa y profesor de esa disciplina en la Universidad Complutense. Es increíble ver este documento que tengo entre las manos. En Perú dicen que el cuerpo de ese torero fue normal. Y escuchemos ahora, por favor, a don José Antonio García Andrade. Pero estaba totalmente víscero. Eso sin duda ninguna. Y lo diga, ¿quién evisceró el cadáver? Si no fueron los forenses del Instituto Anatómico Forense, alguien tuvo que ser. Pero cuando el cadáver llega a España totalmente víscero. Le falta el cerebro, que al abrir la cabeza no tiene cerebro, no tiene masa cerebral ninguna, y el resto de las vísceras, no tiene corazón, no tiene pulmones, no tiene hígado, no tiene bazo, en fin, no tiene intestinos. Es totalmente una visceración total. No es habitual. Nosotros, cuando tenemos que tomar, a veces evisceramos al cadáver para ir estudiando víscera por víscera, pero restituimos las vísceras a su lugar idóneo, que es las cavidades anatómicas del cuerpo. O sea que no tenemos por qué quedar fuera del cuerpo. Lo que está claro es que aquí lleva sin ninguna víscera. Y al decir ninguna pongo especial énfasis, es decir, no tenía ninguna víscera. Ahí está el misterio. Marcos García Montes, con el que luego vamos a charlar un rato, me decía que estaba helado, que no sabía de la existencia. Ayer yo mismo, hace 3 días hablaba con otro de los forenses, el doctor Rollo Villanova. Le pasaba este expediente, se quedaba alucinado, porque cómo es posible que los médicos del Perú digan abiertamente en un documento que no ha salido en España, repito, y que hemos encontrado, que que extrajeron algún trocito de algo y que el cuerpo fue perfectamente. Hay alguien intermedio, hay otros médicos misteriosos. Manolo Molés me apuntaba una cosa muy interesante. Sí, porque ahí hay que alabar el valor tremendo que ha tenido el padre de Reina Rincón, ¿no? Que se empeñó cuando le dijeron que... Porque toda la idea de los forenses peruanos y de la policía eran que había que incinerar el cadáver. Y el padre le pareció muy sospechoso y muy extraño, ¿no? Y se negó desde el principio que se incinerara el cadáver. Y fue las gestiones que hizo a los pocos días de desaparecer el chaval. Y bueno, el padre estaba en el Perú y conseguimos hablar con él. Él nos dio la noticia, ¿no? Y le animamos a que se fuera al Perú. Él ve que todo el mundo quiere incinerar el cadáver y él se niega que lo incineren. Y por tanto, lo que está claro es que hay un intento por parte de tanto de policía como de forenses en que el cadáver no viniera a España, porque claro, posiblemente el cadáver estaba vacío ya. Y aparte sellado ahí con zinc para que no se abriese, y es el espanto. Se descubre un cuerpo completamente desprovisto, despojado de los órganos vitales, lo que llaman órganos diana. Quizá el último ejemplo terrible de algo que estamos viendo que no es ninguna leyenda. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Primer día, llegada al hotel y alojamiento. Segundo día, ruinas de Petra y pistas de Nazca. Tercero, Sábana Santa de Turín, pirámides de Egipto y... Ninguna agencia te ofrece un viaje como este, lleno de misterio y aventuras. Solo Iker Jiménez te lleva a las fronteras de lo imposible. Un viaje de 150.000 kilómetros que recorre el lado más enigmático y sorprendente de la historia. Fronteras de lo imposible, de Iker Jiménez, publicado por Editorial Edaf. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER.
ya sabéis, hacemos un pequeño alto en el camino, que cada madrugada de 3 a 4, precisamente después del programa Los Toros de Manolo Molés, tenéis que seguir enganchados a la SER, porque hay una segunda edición con libros, leyendas, noticias, viajes, la historia perdida en nuestro magazine. Pero hay un caso muy especial, que desde luego se ha visto eclipsado por esta historia del torero y de los tráficos de órganos, que vamos a tratar muy concretamente, porque ha salido en todos los medios. Algo ha pasado en Ceuta, ¿verdad, Carmen Porter? Pues sí, que comenzaremos yéndonos hasta esa ciudad, hasta Ceuta. Desde allí Antonio Martín, compañero de la cadena SER, y el primero en sacar a la luz la noticia, nos contará qué está ocurriendo en el tanatorio de la ciudad, donde aparentemente están produciendo fenómenos extraños. Pero ahora, para todos nuestros oyentes, un pequeño adelanto. Vamos a escuchar a Gemma Rodríguez, una de las señoras de la limpieza que estaba presente cuando comenzaron a oírse unos extraños lamentos. Además, curioso, Carmen, porque es el último caso en que la policía, 8 agentes de policía, durante 2 ocasiones certifican con partes la existencia de, vamos a llamarle, supuestos lamentos en un lugar tan extraño y cerrado como era ese tanatorio, y el último caso en que la Policía Nacional investiga un fenómeno extraño. Escuchamos ahora a una de las personas que servían allí en el tanatorio. Sobre las 3 de la madrugada, yo escuché unos gritos, ¿no?, de una mujer, y se lo comunico a mi compañera. Digo, Encarni, ¿tú estás escuchando lo mismo que yo? Dice, la verdad es que sí. Dice, pues vamos a ir en auxilio de esta mujer por si le está sucediendo algo. Cogimos las dos, registramos todo lo que es el tanatorio municipal, salimos al patio, inclusive a la calle, a vigilar por si era alguna chica de la barriada, y nada, y no encontramos nada. Bueno, pues estuvimos 1 hora escuchando las dos, claro, esperando que eso se calmara, pero que va, cada vez era más intenso. Bueno, pues decidimos pues llamar a la policía local, que inmediatamente pues se personó allí en el tanatorio. Entonces eran 4 coches y 8 policías locales que se registraron todo el tanatorio. Nosotros ya solo comunicamos a ellos que ya lo habíamos registrado, pero ellos volvieron a registrarlo y nada, y allí no encontraron nada. Incluso ellos escucharon los mismos gritos. Ocurría en Ceuta esta misma semana, la policía realmente inquieta ante unos sucesos raros donde los haya. Carmen. Pues sí, además Antonio Martín, nuestro compañero de la cadena SER en Ceuta, también pudo hablar con el jefe de la policía local de esta ciudad, Ángel Gómez, y esto era lo que les decía. Escucharon como lamentos, como gritos, como alaridos de una mujer y golpes, y que subieron a la planta primera de arriba del tanatorio, donde parecía que procedían los ruidos, y entonces se escuchaban más abajo, y que bajaron a la primera planta y que se escuchaban arriba, y que el tanatorio no había ningún velatorio en ese momento, ningún finado en ninguna de las 3 salas, que estaba totalmente vacío, que se hizo un registro del tanatorio y no encontraron a nadie, que hicieron un registro en las inmediaciones tampoco. No se ha podido determinar, me dice el subinspector que llevó este caso en el día de ayer, que haya una causa lógica para los hechos narrados y los hechos ocurridos en días autororios hasta el momento. Yo desde luego lo tengo muy claro, que de aquí a un par de días voy a dar carpetazo a este asunto, lo voy a archivar. Carpetazo al misterio, una táctica habitual, pero ha ocurrido en Ceuta y hablaremos esta noche de 3 a 4. Solo sabéis que hay un correo electrónico, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com, para ser leídos esta misma noche en la segunda edición. Seguíamos hablando de este ritual terrible. Nos contaba Manolo Molés ese interés tremendo de los médicos en incinerar a toda costa el cadáver, esa segunda autopsia, ese encontronazo con, parece ser, alguien que ha robado los órganos, incluso el cerebro. Eso extrañaba especialmente al doctor, al forense José Antonio García Andrade. Hoy por hoy no es trasplantable. No es trasplantable. Hay una novela que hace alusión a eso, una novela muy sugestiva y muy sugerente, que es Corte de Corteza de Sueiro, que se hace el trasplante de un cerebro a un cuerpo de un hombre joven. Pero verdaderamente hoy por hoy no deja de ser una pura especulación el trasplante del cerebro. Lo único que podría usted decir, si hubiese sido objeto de alguna técnica sectaria, entonces eso ya es posible. Pero vamos, no, eso ya no lo podemos decir. Ese carácter que le digo sectario de sacar el cerebro y no remitirlo a su cavidad natural, que es el cráneo. Claro, hay que pensar que el cráneo solo se abrió 2 veces. Se abrió en Perú y aquí en España cuando se le hace la autopsia. Es decir, no había signos de que se hubiese abierto en más ocasiones el cráneo. O sea que verdaderamente yo creo que se le extrajo el cerebro cuando se hace la autopsia. Hay unas fotografías verdaderamente espeluznantes en las que se ve clarísimamente cómo hay un relleno
papel y de otras sustancias y para rellenar esas cavidades que se han quedado sin contenido. Un caso tremendo, ejemplo vivo, desgraciadamente una persona, un torero, José Tomás Reina Rincón, conocido también allí como el Manchego, que menudo final que ha tenido y que es ejemplo triste de una práctica que pertenece a ese lado oscuro del misterio. Marcos García Montes es el abogado que está peleando por llevar adelante este caso. Ha encontrado unos datos, le hemos ayudado también con este último documento, pero ha encontrado unas historias francamente duras de digerir, pero que son reales, que ocurren, y lo tenemos ya al otro lado de lo telefónico esta noche en Milenio 3. Don Marcos García Montes, buenas noches. Buenas noches, encantado de oírles. La verdad es que estamos un poco helados, ¿no? Tengo en mis manos un informe en el que se afirma que el Instituto de Medicina Legal de Perú dice que la morgue de Lima envió ese cuerpo de José Tomás Reina Rincón sin ningún órgano eliminado, ¿no? Es decir, aquí hemos hablado con los forenses y nos dicen que el cuerpo estaba vaciado por completo. ¿Qué nos puedes contar de esto, Marcos? Bueno, nosotros tenemos los informes que realizaron en Madrid el Instituto de Medicina Legal, Anatómico Forense, el especialista en anatomopatología de la clínica y una doctora, la doctora Rincón de Ciudad Real, donde de forma absolutamente clara dicen que el cadáver venía eviscerado. Eviscerado quiere decir sin vísceras, y no tenía ni cerebro ni cerebelo, ni en el tórax ni abdomen nada, es decir, no tenía ni cerebro, cerebelo, hígado, pulmón, riñones, estómago, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que lo que traía eran papeles de las páginas amarillas de la guía telefónica en el cerebro, en la bóveda craneal, y en el cuerpo, pues venía relleno en la parte superior del tórax y la mitad del abdomen venía relleno de serrín, y la otra parte venía rellena, el abdomen bajo hasta el pubis, la pelvis venía relleno de papel de las páginas amarillas de la guía telefónica. Eso es intocable, y además con otro hecho a mayor abundamiento. Venía sin los ojos, cuando normalmente para localizar un médico forense la data de una muerte, la fecha de la muerte, con el humor vítreo simplemente consiste en sacarle con una jeringuilla unos gramos de humor vítreo y ahí sale la fecha de la muerte. ¿Cuál es la interpretación jurídica que yo entiendo del asunto jurídico penal? Pues que han evitado que se vieran los estigmas de las lesiones graves que tenía en el pulmón, en el corazón y sobre todo en la cabeza, con hematomas suturales, hematomas graves que le produjeron la muerte, y de esta forma pues evitaban todo. Pero es que además hay más cosas. Le han colocado dientes de una tercera persona y le han puesto en la cara piel de una mujer. Bueno, ¿esto qué explica? O sea, es decir, ¿cómo es posible que se haga esto en un cadáver? Claro, explica que como en vida le reventaron los dientes y le sacaron de las encías varios dientes, pues le pusieron dientes para simular con la descomposición del cadáver, pues que tenía todos los dientes, sin darse cuenta que uno de los dientes que le han puesto es a la óptica humana, a cualquier ojo humano, pues mucho más grande, ¿no? Es decir, lo que no se sostiene es que se pueda echar la culpa, como se ha dicho, a la funeraria, porque tenemos una certificación de la funeraria que dice que el cadáver no se pudo tocar porque venía precintado con zinc, y en Madrid los médicos forenses y los ayudantes del instituto tuvieron que desellar y desprecintar la caja sellada con zinc, con lo cual es un insulto a la inteligencia y sobre todo es un fraude y una mentira. Marcos García Montes, el doctor Andrade nos decía incluso que ante lo extrañísimo, lo misterioso de las características de los órganos que faltaban incluso al cadáver, se podía especular incluso con algún tipo de ritual. Por ejemplo, hablaba de eso de la piedra, introducida evidentemente a la fuerza dentro de la cavidad bucal, y que él nos contaba que, dándole un poco vueltas, quizá incluso la extracción del cerebro, de algunos órganos muy concretos, podría entrar dentro incluso de la dinámica de algunos grupos sectarios, bueno, completamente alucinados, o rituales, vaya usted a saber de qué manera. Nosotros eso, y yo quiero mucho a doctor Andrade y otras cosas porque le hemos contratado para que haga los informes, eso hay que decirlo con muchas cautelas, porque lo que está claro, y hay que partir de todo ello, es de un cadáver con unas lesiones gravísimas, de tortura gravísimas, que yo creo que no ha estado solamente 1 o 2 horas, sino que estuvo más de un día arrojado al mar, y que este cadáver pues tiene en la garganta estas piedras, yo creo que para intentar asfixiarle, o le asfixiaron, porque normalmente los rituales de meter en la garganta a un muerto papel de periódicos, bolsas, etcétera, se suele hacer con las mafias, pues, para que cuando aparezca el cadáver la familia sepa que ese fue un chivato y habló, pero en este caso no. Don Marcos García Montes, pues esperemos que haya mucha suerte, que cualquier información, pues estamos ahí para ayudarnos, y sobre todo para que esta noticia pues no quede en el olvido, ¿no? Que es como suele ocurrir, que luego ya todo se olvida y no hay una
alarma social que en este caso debería haberlo, ¿no?, de cómo han tratado a un español allí. Además hay que agradecer también al pueblo de Perú porque los artesanos, un grupo de artesanos que vendían en un mercadillo y que vieron todo el tema cómo pasó al principio cuando le secuestraron, fueron los que cogieron el reloj que se cayó al suelo, le llevaron a la policía, que a propósito luego en la policía se lo llevó uno de los policías, se apareció en su casa, y ellos han colaborado en toda esta investigación. Y también pues agradecer a las autoridades judiciales que se están portando bien y sobre todo al gobierno peruano. Y eso sí, tenemos que pedir ayuda al gobierno español, a su majestad el rey, al presidente de gobierno, a autoridades, porque realmente hasta la fecha no han dicho nada, y yo creo que tienen que decir mucho porque es un ciudadano español que ha sido vilmente asesinado en el extranjero y que el padre pues tiene que estar gestionando recursos económicos para hacer viajes, para pagar abogados, para pagar gastos, y eso no es fácil, sobre todo cuando ocurren casos tan dramáticos, ¿no? Y por último, ¿dónde podrían estar esos órganos diana que llaman los más elementales del cuerpo humano? ¿Las sospechas? Pues no sé, lo que normalmente se hace primero en un cuerpo es dejar los órganos dentro porque puede haber una segunda autopsia y se le tiene que meter conservantes para embalsamarle. Y en segundo lugar, si se extraen los órganos, que es una práctica inusual porque es un disparate, pues además de las tomas que mandaron a toxicología para que se vieran, muestras de hígado, pulmón, corazón, riñón, estómago, etcétera, pues también lo que suele hacerse es que se deja esto normalmente custodiado bajo frigorífico, etcétera, pues si acaso hubiera que hacer una segunda o una tercera prueba científica, ¿no? Y es lo que no aparece por ningún sitio, porque si los médicos dicen que los órganos los metieron dentro del cuerpo y no aparece, evidentemente es que lo han destruido o los han vendido, lo que sea, yo ahí ya no entro, ¿no? Marcos García Montes, muchísimas gracias. Sabes que estamos ahí con vosotros apoyando esta historia, al menos que se conozca, y desde luego seguiremos muy de cerca la noticia. Un abrazo muy fuerte. Muy bien, suerte. Agradecemos a la cadena SER a vosotros todo lo que estoy haciendo, ¿eh? Suerte. Gracias por todo, un abrazo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Tremendo el testimonio de Marcos García Montes, el abogado de esa familia. Tremenda también, imaginamos la sensación del padre de José Tomás Reina Rincón, esta víctima de lo que parece un asunto demasiado extraño. El doctor Andrade, José Antonio García Andrade, nos hablaba de un paso más allá. Especulando, él veía quizás la posibilidad de algún tipo de ritual extraño que precisamente en esa zona de Perú no es infrecuente. Vamos a escucharle. En la antigua humanidad, pues una de las cosas que había que hacer era comerse el corazón del enemigo para apoderarse de las fuerzas y de las energías de su enemigo. Y entonces, bueno, una vez terminada la lucha, abrían el cadáver para comerse el corazón del enemigo y de esa forma obtener toda la energía del cadáver. Por eso digo que es la única cuestión que pudiera ser, que es algún tipo de ritual. Sí, esto es una pura especulación, o algún tipo de ritual que sacasen las vísceras para obtener esos beneficios a través de esos rituales que afortunadamente en el mundo civilizado ya no se da. Afortunadamente yo conozco Lima, es un lugar que tiene muchos claroscuros, esa garúa de la que hablábamos, y sí es cierto que ha habido algunas sectas denunciadas precisamente en Lima por actuar con cadáveres, con cuerpos y hacer, por ejemplo, ofrendas de cerebros o corazones a los supuestos dioses. Algo tremendo, algo que nos sobrecoge y que hila directamente con estas últimas denuncias que hablábamos que se publican en el semanal esta misma semana, este mismo domingo, de los más de 22.000 ejecutados en China y misteriosos médicos que recorren los lugares para inyectar algunas sustancias y llevarse los órganos. Manolo Mola, es una historia terrible. Sí. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, incluso qué terrible también cómo intentaban, como tú empezaste con la historia, a especular con que un suicidio, los amigos, y al final nada de nada. Claro, y al final yo creo que es admirable la entereza del padre, ¿no?, que quiere lavar la memoria de su hijo. En el principio decían que si había sido un altercado, que si traficaba con drogas, que si el propio chaval, el crimen había sido entre toreros. Mire una historia, ¿no?, que van a tapar lo que aparecería después y que puede ser un ritual o puede ser un simple negocio. En definitiva lo que ha sido es un crimen brutal, asqueroso y sobre todo para un final terrible para un chaval que se fue a la aventura con el sueño de pensar que iba a encontrar la gloria y encontró la muerte, y además una muerte que cuesta mucho trabajo de desenredar para conocer la auténtica verdad. Y en eso sí que hay que admirar a su padre, que no quiere que el final sea este para su hijo. Manolo, muchas gracias, y aquí estamos para contarlo en la cadena SER. Gracias, una historia tremenda, misterio puro y duro, real, la otra cara.
esas efigies tremendas de Afganistán, de Peshawar, intentando atrapar a niños para vaciarlos. Quizá entronca con una tradición no menos terrible de la que un día hablaremos, que son los ladrones de cuerpos que había en España, los auténticos vampiros, los acamantecas, los hombres del saco. Hablaremos de ellos con nombres y apellidos. Han sido la cara más negra y más oculta de una historia que, desgraciadamente, sigue presente. Parece que la sangre, los órganos, la vida, sigue siendo muy importante para gente con pocos escrúpulos. Nosotros, mientras podamos como periodistas, seguiremos denunciándolo. Nos vemos a las 3 de la madrugada con todo ese tipo de materiales que hemos hablado en Milenio 3. Buenas noches. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER.